Era de noche, la misma noche de siempre, oscura, silenciosa, interrumpida solo por el sonido mecánico del ventilador girando en el techo y el resplandor frío de la pantalla del celular iluminando el rostro cansado de Pietro. Ya habían pasado casi 6 meses desde que Paola se fue, y aunque el tiempo hubiera transcurrido, el dolor seguía allí, intacto, como si cada segundo lejos de ella fuera un cuchillo girando lentamente en el mismo punto de su pecho. Pietro ya no era el mismo. Su risa había desaparecido. Sus amigos decían que estaba irreconocible, y hasta su familia había dejado de intentar animarlo. Estaba atrapado, enredado en recuerdos que volvían una y otra vez como olas obstinadas. Los domingos eran los peores, especialmente las tardes nubladas, esas que le recordaban los cafés que compartían, las películas que veían bajo la manta y los planes que hacían para un futuro que nunca llegó. Paola lo había sido todo para él, compañera, amante, mejor amiga y por encima de todo, cómplice. Ese tipo de amor que te hace creer que va a durar para siempre, pero no duró. Terminó con gritos, puertas que se cerraban de golpe, heridas mal explicadas y una distancia que se agrandaba cada día más. Ella se fue diciendo que necesitaba reencontrarse a sí misma, pero se llevó con ella la parte más viva de Pietro. Desde entonces, él flotaba entre intentos fallidos de seguir adelante y recaídas silenciosas en sus redes sociales, que ahora estaban desactivadas. Era como si hubiera desaparecido del mundo y se hubiese llevado todas las respuestas. Pietro intentaba fingir normalidad, salía con amigos, sonreía en las fotos, pero en el fondo sabía que solo estaba actuando. El dolor no se mostraba, oxidaba por dentro. Hasta que una madrugada sin sueño, entre historias aleatorias y me gusta sin sentido, apareció un perfil distinto en su timeline. Paloma Rocha, una mujer que parecía salida de un sueño, cabello largo y oscuro, sonrisa encantadora, leyendas sensibles con toques de humor inteligente. No era solo hermosa, era magnética, y aunque el perfil parecía nuevo, con pocas publicaciones, había algo en su mirada que se sentía familiar. Pietro recorrió el feed con curiosidad, leyó cada leyenda con atención y sin darse cuenta ya la estaba siguiendo. Paloma seguía a pocos perfiles, pero su contenido era cautivador. Hablaba de películas francesas, canciones antiguas, ansiedad, amor propio y nostalgia. Era como si cada palabra estuviera conectada a algo que Pietro necesitaba escuchar, o tal vez deseaba escuchar. Comentó una de sus publicaciones, algo simple, solo para ver si respondía, y ella respondió, rápido, amable, ingeniosa. En los días siguientes, comenzaron a intercambiar mensajes por privado. Al principio, eran conversaciones ligeras, recomendaciones de películas, bromas sobre el algoritmo de Instagram, pequeños desahogos sobre el insomnio, pero pronto, la conversación se volvió más profunda. Paloma hablaba de sentimientos con una fluidez rara. Parecía saber exactamente qué decir para consolarlo, hacerlo reír, arrancarle confesiones que ni sus amigos más íntimos conseguían escuchar. Era como si tuviera un mapa emocional de él. Pietro, poco a poco, empezó a despertarse con ganas de mirar el celular. Esperaba sus mensajes, buscaba señales de que estuviera en línea. Se despertaba de madrugada y, si veía una notificación, el corazón le latía más rápido. Paloma se estaba volviendo un hábito, un refugio, una esperanza y, extrañamente, Pietro empezó a sentir que se estaba enamorando otra vez. Pero esta vez, de alguien a quien nunca había tocado, nunca había escuchado su voz, nunca había visto más allá de fotos y palabras, y aún así, se sentía real, tan real como lo fue Paola alguna vez, quizá incluso más. Paloma lo hacía reír, lo escuchaba, se conectaba con él de una manera que lo hacía olvidar a su ex, o al menos empujaba ese dolor a un rincón más soportable. Pietro comenzó a sentir que tal vez merecía una segunda oportunidad, que quizás el destino le estaba dando un regalo inesperado después de tanto sufrimiento, y en el fondo, deseaba que Paloma fuera el futuro que tanto intentó construir con Paola, sin peleas, sin pasado, sin culpa, solo amor nuevo, limpio, posible. Pero lo que Pietro no sabía era que ese nuevo amor
tan cuidadosamente moldeado, tan meticulosamente construido, tenía raíces profundas en el pasado, porque Paloma no era exactamente quien decía ser. Y detrás de esa pantalla brillante, de esas palabras dulces y de los halagos en el momento justo, estaba alguien que conocía a Pietro mejor que él mismo. Paola, la mujer que tanto había intentado olvidar, había vuelto, y esta vez con la máscara perfecta. Paloma Rocha. Ese nombre, que hasta entonces no significaba nada para Pietro, se convirtió en el centro de su vida cotidiana. En cuestión de días, el perfil de la influencer ya no era solo un pasatiempo digital, sino un punto de luz en su rutina gris. Era como si cada publicación de ella funcionara como un ancla emocional. Fotos siempre bien iluminadas, leyendas bien escritas, reflexiones que parecían sacadas directamente de los pensamientos que él guardaba en silencio. Paloma era todo lo que Pietro idealizaba y, al mismo tiempo, todo lo que jamás esperó encontrar. No había arrogancia en ella, ni la típica ostentación vacía que mostraban tantos perfiles. Era sofisticada, sensible, divertida y completamente encantadora. Con el tiempo, ambos fueron superando la barrera de las interacciones públicas y se sumergieron en conversaciones privadas más íntimas. Paloma empezó a preguntarle sobre sus sueños, sus miedos, sus dolores no confesados. No forzaba nada, pero sabía guiar la conversación hacia un lugar donde Pietro se sentía comprendido. Cuando él mencionaba sus inseguridades, ella decía que admiraba a los hombres que tenían el valor de sentir. Cuando hablaba de Paola, aunque fuera de forma indirecta, Paloma respondía con empatía y sabiduría, como alguien que ya había pasado por algo parecido. Era extraño, reconfortante, peligroso. Pietro comenzó a sentirse atrapado en una red invisible. Cada día sentía más ganas de compartir detalles de su vida. Enviaba fotos espontáneas, hablaba de los libros que leía, las películas que veía, las canciones que escuchaba en el auto camino al trabajo, y Paloma correspondía con la misma intensidad. Mandaba fragmentos de canciones con mensajes ocultos, imágenes de atardeceres con leyendas que parecían mensajes cifrados, y sobre todo, audios breves, siempre con la voz distorsionada, o textos escritos con emojis y abreviaciones. Decía que odiaba las videollamadas, que era tímida con su apariencia, que se sentía incómoda con la exposición directa. Y Pietro respetaba eso, porque creía estar tratando con alguien sensible y genuino. El misterio, lejos de ser un problema, solo aumentaba el encanto. La presencia de Paloma en su vida era tan constante como silenciosa. No exigía, no reclamaba, no hacía dramas, lo cual contrastaba por completo con lo que había vivido con Paola, una relación marcada por peleas, celos e inseguridades. Pietro empezó a convencerse de que, finalmente, estaba encontrando un amor que le hacía bien. Un amor maduro, comprensivo, un amor posible. Sus amigos, sin embargo, empezaron a levantar las cejas. ¿Nunca la has visto? ¿Nunca hace videollamadas? ¿No es raro que siempre tenga una excusa para no encontrarse contigo? Pietro sonreía y evitaba el tema. Prefería creer que el mundo estaba equivocado, y no su corazón. Y ahí reside el mayor poder de la ilusión. Cuando ofrece exactamente lo que el corazón desea, el cerebro se calla. Pietro comenzó a hacer planes. Quería conocer a Paloma en persona. Fantaseaba con un encuentro de película. Flores, sonrisas nerviosas, miradas cómplices, un beso tímido en una cafetería discreta de la ciudad. En su mente, ese romance ya tenía banda sonora y final feliz. Paloma, por su parte, decía que le encantaría, pero que aún no estaba lista, que debía esperar el momento adecuado, que tenía traumas con encuentros presenciales, que ya la habían engañado en el pasado, que necesitaba confiar al 100% antes de entregarse por completo. Pietro le creía, y más que eso, la entendía, porque estaba tan implicado emocionalmente que aceptaría cualquier condición con tal de mantener viva esa conexión, con tal de no perder, una vez más, la oportunidad de ser feliz. Lo más aterrador era que, a diferencia de una estafa común, no había pedidos de dinero, ni chantajes, ni señales obvias de trampa. Paloma era real, o al menos eso parecía, y eso era lo que más confundía.
La línea entre la verdad y la mentira, entre la realidad y la invención, estaba tan bien trazada que nadie podía ver la grieta. Nadie, excepto la mujer detrás del espejo, porque al otro lado de la pantalla, detrás del perfil meticulosamente construido, estaba ella, Paola, con los ojos fijos en las respuestas de Pietro, el corazón latiendo fuerte con cada palabra escrita, sintiendo una mezcla de culpa y adrenalina al ver que él se abría de nuevo, no como Pietro y Paola, sino como Pietro y Paloma, como si ella hubiera logrado volver por una puerta diferente. Paola no quería hacerle daño, o al menos eso era lo que se repetía a sí misma. Su plan, al principio, era solo observar, ver si él ya la había superado, descubrir si se había enamorado de otra. Pero al notar que Pietro aún se encantaba con las mismas palabras, los mismos gestos, las mismas ideas, empezó a creer que tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad. Pero era una oportunidad basada en una mentira, y cuanto más se adentraba en el papel de Paloma, más difícil se volvía a dar marcha atrás. Paola sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que nunca antes se había sentido tan vista. Por primera vez, Pietro la escuchaba de verdad, aunque no supiera que era ella, aunque no tuviera su nombre, ni su rostro, ni el pasado que tanto los hirió. Era cruel, era injusto, pero era la única forma que había encontrado para reconectarse con el hombre que amó, y que tal vez aún amaba. Y Pietro, cada vez más involucrado, no tenía idea de que el romance perfecto que estaba construyendo con Paloma era, en realidad, un reflejo de todo lo que había vivido con Paola, solo que esta vez sin peleas, sin traumas, sin errores, al menos por ahora. Las mañanas de Pietro comenzaron a cambiar. El primer gesto del día ya no era apagar la alarma ni preparar el café, era tomar el celular y buscar una notificación. Y invariablemente allí estaba, un mensaje de buenos días con alguna frase poética, una foto del cielo desde la ventana o un audio breve con la voz de Paloma, distorsionada por filtros, pero dulce, afectuosa, casi hipnótica. Era como si cada palabra de ella hubiese sido elegida para entrar directamente en sus vulnerabilidades. No había exigencias, ni invasiones, ni presiones. Paloma era gentil, era serena, y al mismo tiempo sabía exactamente qué decir para hacer latir más fuerte el corazón de él. Pietro, que siempre tuvo dificultad para abrirse emocionalmente con personas nuevas, empezó a contar secretos, secretos reales. Hablaba de su infancia, de sus traumas, de los sueños abandonados, del dolor que sintió al perder a su padre, de sus inseguridades con su apariencia, de los momentos en los que pensaba que no era suficiente para nadie. Paloma escuchaba, y más que eso, contenía. Respondía con palabras que no sonaban genéricas, sino hechas a medida, como si supiera exactamente dónde dolía y cómo tocar sin herir. Eso lo desarmaba, y lo hacía sentirse comprendido como nunca antes. Las conversaciones fluían como un río manso y profundo. A veces hablaban durante horas, a veces pasaban toda la noche intercambiando textos largos, como si fueran cartas modernas. En ciertos momentos, Pietro se detenía a pensar, ¿cómo es posible conectarse tanto con alguien que nunca he visto en persona? Y él mismo se respondía, porque es real, siento que es real. Y tal vez lo era. Tal vez no importaba que Paloma existiera solo en pantallas. Lo que importaba era que estaba presente, mucho más presente que cualquier otra persona en los últimos tiempos. Paloma decía frases que lo sacudían, cosas como, me hubiera gustado conocerte antes de tus heridas, o hay algo en ti que me hace creer que el amor puede funcionar. Pietro no sabía cómo reaccionar ante tanta entrega. A la vez, se sentía aliviado, porque Paloma no parecía interesada en juegos. No se hacía la difícil, no desaparecía para generar nostalgia. Estaba allí, todos los días, con constancia y ternura. Pietro empezó a sentir que podía confiar. Empezó a fantasear con futuros posibles. Imaginaba viajes, paseos tomados de la mano, encuentros en librerías, besos bajo la lluvia. La ausencia física parecía menos importante frente a una presencia emocional tan intensa. Una noche, le escribió un texto largo, una confesión sobre cómo se había sentido tras la ruptura con Paola.
Dijo que se había cerrado al amor, que pensaba que ya no era capaz de entregarse, pero que ahora, con Paloma, estaba reaprendiendo, se estaba permitiendo, y le agradecía por existir. Lo envió con duda, temiendo parecer exagerado. Paloma tardó en responder. Pietro se puso nervioso. Pensó que se había pasado, pero horas después, ella respondió con algo que le congeló el pecho. Yo también necesité romperme para aprender a amar, y quizás, solo quizás, seas tú con quien pueda reconstruirme. Pietro no sabía que Paloma, o mejor dicho, Paola, estaba llorando al escribir esas palabras. Del otro lado de la pantalla, su exnovia sentía un torbellino. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero al leer esas palabras de Pietro, el hombre que había amado tanto y perdido por orgullo, impulsividad, errores humanos, sintió una punzada de esperanza. Él todavía sentía, todavía se conectaba, aunque no supiera, aunque el camino fuera torcido. Y eso, para ella, era suficiente, al menos por ahora. Pero dentro de Pietro comenzó a nacer una duda sutil, algo imperceptible, como una grieta en el cristal, una frase por aquí, una expresión por allá. A veces Paloma decía cosas que Paola solía decir, palabras repetidas, citas que traían ecos. Él trataba de alejar la sensación, diciéndose que era solo coincidencia, pero el corazón es un buen detective. Siente cuando algo no encaja, y aún así, Pietro no se alejaba. Al contrario, se hundía aún más, buscando en esa presencia digital el amor que no logró conservar en el mundo real. Mientras tanto, Paola seguía tejiendo su red. Mantenía la identidad cuidadosamente distante. Usaba aplicaciones para distorsionar la voz. Evitaba detalles personales. Creaba un personaje, pero un personaje construido desde su propia esencia. Paloma no era una mentira completa. Era una versión filtrada, idealizada, de la mujer que Paola hubiera querido ser en la relación pasada. Sin celos, sin gritos, sin miedo a perder, solo amor, escucha y ligereza. Pero, ¿hasta cuándo podría sostenerlo? Y Pietro, cada vez más entregado, cada vez más convencido de haber encontrado a la mujer ideal, empezó a escribir un nuevo capítulo en su vida, sin saber que, en realidad, solo estaba reviviendo el anterior con otra portada. Y si el amor tiene algo en común con la verdad, es esto: tarde o temprano, exige ser visto por completo. Por más que Pietro intentara seguir adelante, siempre había algo que parecía arrastrarlo hacia atrás: la memoria de Paola. No es que hablara de ella todo el tiempo. Al contrario, Pietro evitaba decir su nombre, evitaba tocar el pasado, incluso evitaba pasar por lugares que habían frecuentado juntos. Pero lo que no se daba cuenta era que Paola no estaba solo en los recuerdos, estaba impregnada. Estaba en los gestos que repetía sin pensar, en las canciones que aún dolían, en las palabras que se le escapaban sin querer. Era como un perfume antiguo en una prenda guardada, invisible, pero presente, y era precisamente esa presencia silenciosa la que empezaba a interferir en su nuevo romance con Paloma. En los primeros meses, todo era liviano. Pietro evitaba comparaciones, se entregaba a las conversaciones, ignoraba las señales pequeñas, pero con el tiempo empezó a notar algo curioso. Paloma hablaba de una forma muy parecida a Paola, no en todo, pero en ciertos detalles. El uso de algunas expresiones, la manera en que decía, me da miedo encariñarme demasiado, o cuando hablaba de películas que solo a Paola le gustaban. Pietro llegó a reírse solo al leer uno de sus mensajes. Eres un enigma que me da paz. Eso era algo que Paola solía escribir en cartas, y solo él lo sabía. Lo dejó paralizado. La coincidencia era demasiado grande para ser solo coincidencia. Tratando de escapar del pensamiento, Pietro lo comentó con su mejor amigo, Rafael. Le contó que sentía que Paloma tenía un aire a Paola. Rafael, siempre directo, no dudó. ¿Y si es ella? Pietro se rió. Le pareció imposible. Paola había desaparecido del mapa. No tenía redes sociales. No respondía mensajes. Había hecho todo lo posible por desaparecer. Pensar que había creado un perfil falso solo para acercarse a él era absurdo. ¿O no? Rafael insistió. ¿Y si lo está haciendo para saber si todavía sientes algo por ella? Pietro guardó silencio.
Era una posibilidad absurda, pero el malestar ya había echado raíz. En un intento por alejar cualquier paranoia, Pietro decidió hacer una prueba. Le envió a Paloma una frase inventada, una mentira inofensiva sobre algo que le decía su ex. Algo como, ella solía llamarme Galileo porque siempre estaba en la luna. No era verdad, solo quería ver su reacción. Paloma respondió con una risa y un emoji de cohete, y luego, ¿todavía sigues en la luna? Eso lo tomó desprevenido. Ella había repetido el apodo, un apodo que no existía, un apodo que acababa de inventar. Era demasiada coincidencia. Aún así, Pietro trataba de racionalizar. Tal vez Paloma era solo intuitiva, tal vez simplemente estaba en la misma frecuencia emocional, pero el problema era que, cuanto más pensaba, más similitudes encontraba. Un día, mencionó su postre favorito, tarta de plátano con canela. Paloma respondió, con salsa caliente, como la de ese lugar al que ibas con tu madre. Pietro no recordaba haberle contado eso. Solo Paola lo sabía, y eso lo heló por dentro. Entonces comenzó un conflicto interno. Pietro se sentía dividido entre la pasión creciente y la desconfianza creciente. Por un lado, amaba hablar con Paloma. Sentía que ella lo entendía, que había algo verdadero allí. Pero por otro, la idea de estar viviendo una ilusión empezó a corroer sus certezas. Pensaba, ¿y si estoy enamorado de un fantasma del pasado? ¿Y si todo esto es solo una cruel representación? Pero entonces Paloma aparecía con un nuevo mensaje, un nuevo texto sensible, un nuevo audio suave, y todo se calmaba. La ilusión era demasiado cómoda como para romperla. Del otro lado de la mentira, Paola también enfrentaba sus propios fantasmas. Sabía que estaba yendo demasiado lejos. Cada día que mantenía activo el perfil de Paloma, era un paso más hacia una cueva oscura sin salida. Pero no podía detenerse. Ver a Pietro feliz con ella, aunque sin saber, era como recibir una segunda oportunidad, como si pudiera arreglarlo todo sin tener que pedir perdón. Y eso, para alguien herida y arrepentida como Paola, era la única forma de no odiarse. Pero había una parte de ella que temía lo inevitable, la verdad. Sabía que Pietro era inteligente, que no tardaría en unir las piezas, y cuando eso ocurriera, el daño sería doble, porque no solo sería el fin de la relación con Paloma, también sería la destrucción de cualquier posibilidad real de reconciliación con Paola. Ella lo sabía, pero no podía parar. Era como caer al vacío y convencerte de que aún puedes aprender a volar. Mientras tanto, Pietro comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con Paola vestida como Paloma. Soñaba que estaba con Paloma y ella giraba el rostro. Y era Paola. Soñaba con llamadas donde nadie hablaba, pero él sabía quién era. El subconsciente ya empezaba a gritar lo que el corazón se negaba a aceptar, porque incluso cuando creemos que enterramos el pasado, siempre encuentra la forma de tocar la puerta. Y ahora, la puerta se estaba abriendo, lentamente, pero se estaba abriendo. Paloma Rocha, nombre inventado, vida fabricada, personaje meticulosamente construido. Para el mundo virtual, ella era solo una más entre las miles de influencers que brotan cada día en Instagram. Pero para Paola, Paloma era un proyecto, un experimento emocional, una segunda oportunidad. Desde que creó el perfil falso, Paola pasaba noches en vela planeando cada detalle, desde la estética de las fotos hasta la selección de frases, desde los filtros utilizados hasta el orden de las publicaciones, desde los temas abordados hasta las respuestas automáticas que usaría en determinadas situaciones. Todo era calculado, todo era medido. Cada palabra intercambiada con Pietro formaba parte de un tablero emocional sobre el que caminaba descalza, tratando de no romper ninguna pieza antes de tiempo. Sabía que Pietro era sensible, observador, detallista. Cualquier error podía arruinarlo todo. Por eso creó un verdadero dossier, una biografía inventada, pero creíble. Gustos que coincidían con los de Pietro, pero sin exageraciones. Incluso una red de interacciones con perfiles falsos de amigas que comentaban las publicaciones de Paloma, haciendo que la ilusión pareciera más real. Paola se convirtió en guionista, actriz, editora de imagen y experta en ingeniería emocional. ¿Y todo eso por qué?
por arrepentimiento, por añoranza, por soledad, pero también, y sobre todo, por orgullo. No quería solo reconquistar a Pietro, quería demostrar que él seguía siendo suyo, que incluso sin saberlo, volvería a elegirla, si no como Paola, como Paloma. Pero lo que comenzó como un juego peligroso, rápidamente se volvió un vicio. Paola pasaba horas releyendo las conversaciones, estudiaba cada reacción de él, planeaba respuestas alternativas ante cualquier pregunta, incluso grababa audios con voz modificada por IA para responder cuando Pietro insistía en escuchar su voz. Usaba efectos de ruido, filtros de mal micrófono, interferencias, siempre con excusas listas. Hay mala señal aquí, me pongo nerviosa, mi voz suena rara en llamadas, prefiero escribir, me expreso mejor así. Y Pietro, aunque a veces extrañado, aceptaba, porque quería creer. La armadura emocional de Paola, sin embargo, empezó a resquebrajarse, porque ya no estaba jugando, estaba sintiendo. Ver a Pietro ilusionarse de nuevo, ver cómo le brillaban los ojos hablando con Paloma, ver cómo contaba los dolores que antes callaba, todo eso la atravesaba de forma confusa. Era como revivir los mejores momentos de su relación, pero bajo otro disfraz. Y precisamente por eso, el miedo crecía, porque cuanto más involucrada estaba, más pavor sentía de perderlo todo otra vez. Pero ahora, no por celos o discusiones, sino por revelación. ¿Qué pasaría si Pietro descubría que la mujer de la que se había enamorado virtualmente era, en realidad, la misma mujer que juró no volver a buscar jamás? Paola se hacía esa pregunta todas las noches antes de dormir, y cada noche la respondía con otra mentira, otra publicación de Paloma, otra promesa silenciosa de mañana se lo cuento. Pero el mañana nunca llegaba. Mientras tanto, Pietro empezaba a planear su futuro con Paloma. Enviaba enlaces de lugares que quería visitar con ella. Creaba playlists compartidas. Le mandaba videos diciendo que soñaba con el momento de abrazarla por primera vez. Y Paola lo veía todo con una mezcla de éxtasis y desesperación, porque la estaban amando, pero no como ella, sino como una versión idealizada, creada para complacer, sin espacio para errores del pasado. Una versión que no gritaba, no exigía, no lloraba. Una Paola en silencio. Pero el mayor problema aún estaba por llegar. Pietro, motivado por la intensidad de la conexión, decidió publicar un homenaje a Paloma en sus propios stories. Usó una foto genérica, de las que ella ya había publicado, con una leyenda sincera. Aunque no te vea, cambiaste mi mundo. Gracias por existir, Paloma. La repercusión fue inmediata. Amigos comentaron, seguidores se mostraron curiosos. Algunos sospecharon, y entre ellos, personas que conocían a Paola, personas que habían presenciado el colapso de la relación, que vieron cómo ella desapareció de las redes. Una de ellas, una amiga en común que jamás superó la ruptura, siguió el perfil de Paloma y le pareció extraño. La estética, el tipo de frases, el estilo de escritura, era demasiado parecido a lo que Paola solía publicar. Demasiado parecido. Esa persona, una amiga que siempre creyó en la reconciliación, le envió un mensaje directo a Pietro. Solo una pregunta. ¿Alguna vez pensaste que esa tal Paloma podría ser Paola con otro nombre? La pregunta, en apariencia simple, impactó fuerte. Pietro rió, como la vez anterior, pero la risa fue más corta, más seca, porque, en el fondo, él ya se lo había preguntado muchas veces. Pero ahora era distinto. Ahora no era solo un pensamiento. Era alguien de afuera que no sabía nada de las señales y también percibía algo raro, y eso encendió una alarma real, una alarma que ni Paloma ni Paola podría ignorar por mucho más tiempo. La trama estaba perfecta, bien armada, pero toda mentira, por más elaborada que sea, lleva dentro su propia grieta, y cuando esa grieta empieza a expandirse, o se desmorona por completo, o explota con fuerza, la petición no fue repentina. Se construyó poco a poco, con cuidado, con esperanza, con una expectativa silenciosa que crecía entre cada mensaje enviado y cada madrugada compartida en voz y texto. Pietro, cada vez más enamorado, ya no se conformaba con emojis, palabras y audios distorsionados.
Quería ver a Paloma, lo necesitaba, no por desconfianza, aún no con claridad, sino por necesidad de cercanía. Estaba demasiado implicado como para seguir viviendo ese romance solo en lo digital. Así que, una tarde de sábado, tras releer un mensaje donde Paloma decía que lo admiraba incluso en sus silencios, escribió: «Encuéntrate conmigo. No tiene que ser nada grande. Solo quiero verte de verdad». La respuesta no llegó de inmediato. Apareció el visto. El tiempo pasó. Minutos se convirtieron en horas. Pietro pensó en borrar el mensaje, en fingir que no le importaba, pero el corazón le latía demasiado rápido. Cuando por fin llegó la respuesta, fue con dulzura: «Quiero mucho, pero necesito prepararme. Soy más insegura de lo que parezco, ¿sabes?». Pietro entendió, o mejor dicho, quiso entender. Dijo que esperaría, que respetaba su tiempo, pero propuso una fecha: jueves, dentro de 5 días. Un café discreto, en un lugar tranquilo de la ciudad. Un sitio sin presión. Solo un encuentro sencillo entre dos personas que, hasta ese momento, solo se habían amado a través de una pantalla. Paloma, o Paola, dudó, pero aceptó. «Jueves. Iré. Lo prometo». Durante los días siguientes, Pietro vivió como un enamorado por primera vez. Sonreía sin motivo, escuchaba canciones antiguas con nuevos significados, eligió su ropa con anticipación, incluso ensayó lo que diría. Fantaseaba con su sonrisa al verlo. Imaginaba si lo abrazaría o si estaría tímida. Pensaba en cómo olería su perfume, si su voz en persona se parecería a los audios que recibía. Estaba nervioso, pero era un nerviosismo bonito, un nerviosismo lleno de esperanza. Paola, en cambio, vivía un pánico creciente. Jamás imaginó que la farsa llegaría tan lejos. Se había engañado creyendo que podría sostenerla indefinidamente, pero ahora la verdad tenía día y hora. Intentó pensar en alternativas. Consideró contratar una actriz, una doble cualquiera, para interpretar a Paloma por 1 hora. Incluso creó un correo falso para intentar cancelar sin parecer cobarde, pero desistió. Sabía que si se echaba atrás ahora, Pietro sospecharía, y el castillo se derrumbaría. La mañana del encuentro, Paola se despertó antes de que saliera el sol. Se sentó en la cama, abrazó las rodillas y miró al suelo durante horas. Pensó en no ir, pensó en ir, pensó en todo lo que vivieron juntos, en todo lo que perdió, en todo lo que aún podía perder. Y en medio de ese caos, decidió ir al café, pero, como espectadora, se vistió discretamente, recogió el cabello, se puso gafas oscuras, llegó antes de tiempo, se sentó en el coche al otro lado de la calle y esperó. A las 16:05, Pietro llegó. Camisa celeste, jeans oscuros, el perfume que ella conocía tan bien. Se sentó en la mesa del rincón, la que daba a la ventana. Revisaba el celular de vez en cuando, miraba a su alrededor, sonreía a los demás, pero la ansiedad era evidente. A cada rato miraba el reloj. Paola, desde el coche, observaba todo. La manera en que se rascaba la nuca cuando estaba nervioso, cómo sus ojos buscaban en el vacío, y algo dentro de ella empezó a derrumbarse. Sintió vergüenza, miedo, culpa, ganas de correr hacia él y contarle todo, pero también pavor por su reacción. Imaginaba que se levantaría, gritaría, la llamaría loca. Imaginaba lágrimas, humillación, rechazo. A las 16:22 escribió en el chat: «Surgió un imprevisto. Tuve un problema con mi hermana. Perdóname. Te prometo que lo reprogramamos». Pietro leyó, guardó silencio, suspiró, respondió: «Está bien. Espero que ella esté bien. Estoy aquí si necesitas algo». Y siguió sentado, como si, en el fondo, aún esperara que todo fuera mentira, que ella apareciera por la puerta, se riera, dijera que era una broma, pero nada de eso ocurrió. A las 16:45 se levantó, se fue, despacio, con una mirada triste. Paola, en el coche, comenzó a llorar, un llanto que mezclaba todos los sentimientos posibles. Sabía que le estaba rompiendo el corazón otra vez, pero esta vez con otra máscara. En los días siguientes, la conversación entre ellos continuó. Pietro fingía estar bien. Paola fingía que todo estaba bajo control, pero ambos sabían, de formas distintas, que algo había cambiado. La ausencia física,
que hasta entonces era soportable, ahora dolía, porque Pietro había depositado esperanza, había creído, se había preparado, y una vez más lo habían dejado esperando por alguien que no llegó. La duda ahora crecía más rápido. Su corazón ya no podía ignorar las señales, y Paola sabía que el fin de esa mentira estaba cerca, porque por más que un amor se disfrace, nunca logra esconderse por completo, y el momento en que las máscaras caen siempre llega. Lo que empieza como cariño muchas veces se disfraza de cuidado, y luego se desliza silenciosamente hacia el control. Pietro no lo notó al principio. Estaba involucrado, estaba enamorado, y cuando uno se entrega emocionalmente, el juicio se vuelve flexible, la percepción se estrecha, y las señales rojas suelen verse rosadas. Así comenzó todo. Pequeñas sugerencias, comentarios sutiles, preguntas aparentemente inocentes que, con el tiempo, se convirtieron en cercas invisibles alrededor de su relación con el mundo real. Paloma, o Paola, detrás del telón, comenzó a plantar dudas delicadas. Cuando Pietro mencionaba colegas, especialmente mujeres, soltaba frases disfrazadas de inseguridad afectuosa. ¡Qué curioso! Hablas mucho de Julia, ¿no? Amanda parece muy cercana a ti. ¿No fue a muchos eventos contigo? Tienen mucha confianza. ¿Alguna vez te gustó? Pietro, sin notar la manipulación, siempre respondía con sinceridad, intentando reafirmar que no había nada más allá de la amistad. Pero la repetición constante de esas preguntas empezó a incomodarlo. Comenzó a autocensurarse, a evitar esos nombres, y después, a evitar a esas personas. Primero fue Julia. Lo invitó a un after office con colegas del trabajo. Pietro se excusó. Dijo que estaba cansado. Luego fue Amanda, que lo invitó a una fiesta de cumpleaños pequeña. Fue, pero pasó todo el tiempo en el celular, respondiendo los mensajes de Paloma, que, casualmente, ese día estaba más sensible. Paloma decía cosas como: no puedo evitar imaginarte rodeado de tantas mujeres hermosas. Supongo que si fuera más segura, no me molestaría tanto. Solo quisiera que me confirmaras que mi lugar es solo mío. Era un celo pulido, disfrazado de vulnerabilidad, una culpa afectiva ejecutada con precisión. Y Pietro, sintiéndose cada vez más importante en esa relación, se esforzaba por demostrar su lealtad, por mostrar que era distinto, que no repetiría los errores del pasado. Y así, poco a poco, comenzó a aislarse, no de forma brusca, pero sí constante. Sus encuentros con amigos se volvieron escasos, sus conversaciones presenciales menos frecuentes. Empezó a vivir más en el celular que en la calle. Empezó a sentir que estaba traicionando si prestaba demasiada atención a otras mujeres en su vida, incluso aquellas que eran amigas de toda la vida, casi hermanas. Paloma lo hacía sentir que su presencia era un privilegio, y cualquier distracción, cualquier otro foco, una amenaza. Los amigos comenzaron a notarlo. Rafael, su mejor amigo, fue directo. Estás desapareciendo. Vives una relación con alguien que nunca has visto, y ahora te estás alejando de todos por ella. Pietro se molestó. Dijo que nadie entendía lo que estaba viviendo, que Paloma era diferente, que con ella se sentía verdaderamente amado, pero, por dentro, una punzada de duda ya comenzaba a incomodarlo. No quería admitirlo, pero ya sentía culpa hasta por dar like a una foto de una amiga. Pensaba 2 veces antes de responder un mensaje que no fuera de Paloma. Era como vivir bajo vigilancia, aunque nunca hubiera sido controlado directamente. Paola, al otro lado de la pantalla, seguía cada movimiento con frialdad y obsesión. Veía los me gusta que Pietro daba, los comentarios que dejaba, y cuando notaba cualquier acercamiento con otras mujeres, no podía contenerse. La máscara de Paloma temblaba, y en esos momentos llegaban mensajes llenos de indirectas, de melancolía calculada, de heridas inventadas que exigían atención inmediata. Hoy fue un día horrible. Me sentí invisible. Creo que no soy tan especial como pensaba. A veces me pregunto si de verdad estás conmigo o solo esperando que aparezca algo mejor. Pietro, desesperado por demostrar que estaba ahí para ella, se entregaba más. Decía palabras que nunca le había dicho a nadie. Confesaba que nunca había sentido algo tan intenso. Prometía que ella era su prioridad y, sin notarlo,
iba cortando sus lazos con el resto del mundo. Esa burbuja emocional parecía cómoda al principio, pero pronto empezó a apretar. Pietro empezó a extrañar a sus amigos, los encuentros casuales, la ligereza de antes, pero al mismo tiempo se sentía atado a una responsabilidad emocional con Paloma, como si fuera injusto abandonarla solo para tener una vida fuera de la burbuja. Como si fuera egoísta no estar siempre disponible para esa mujer que parecía tan frágil y que lo amaba con tanta intensidad. Era como una cárcel invisible, con muros hechos de afecto, vigilancia sutil y promesas entrelazadas. Pietro aún no lo sabía, pero estaba siendo moldeado lentamente por una trampa emocional sofisticada, una que no ataba con cadenas, sino con declaraciones de amor, y Paola cada vez más lejos de la salida, porque con cada paso que Pietro daba fuera del mundo real, ella se sentía más cerca de la victoria, una victoria construida sobre mentiras, y que, tarde o temprano, tendría un precio. El paquete llegó una mañana de lluvia suave, sin remitente, sin nota, solo una pequeña caja Kraft atada con una cinta roja. Pietro lo encontró extraño, pero su nombre estaba allí, escrito en letra cursiva sobre una etiqueta pegada en el lateral. Para ti, a mi manera. Reconocería esa caligrafía en cualquier parte, o al menos eso creía. Se parecía, mucho, a la de Paola, pero desechó el pensamiento con la misma rapidez con que apareció. Imposible, pensó. Coincidencia. Al abrir la caja, encontró un objeto sencillo, pero cargado de significado. Un llavero artesanal con el dibujo de una constelación. Y en el reverso, grabada en bajo relieve, una frase: te elegiría incluso en tus versiones más difíciles. Al leerla, Pietro se paralizó. Esa frase no era común. No era algo que se encontrara en camisetas, en imágenes de redes sociales, ni en frases hechas. Era una frase que Paola solía decir, una frase que susurraba en su oído cuando él se sentía inseguro, cuando pensaba que era demasiado, cuando se creía difícil de amar. Era su firma emocional, una marca íntima, personal, imposible de ser reproducida por casualidad. Durante algunos segundos, Pietro contempló el llavero como si estuviera frente a un fantasma. La constelación era Géminis, su signo, pero también el de Paola, otro detalle íntimo, un detalle que solo alguien que lo conociera profundamente habría recordado. Dio vueltas al regalo entre las manos, volvió a mirar la caja, buscó alguna indicación de tienda, etiqueta, marca, nada, solo el obsequio y la sensación de estar siendo observado, de estar siendo tocado por alguien que decía estar lejos, pero que claramente estaba cerca. Era inevitable. Le escribió a Paloma: ¿tú me enviaste un regalo? La respuesta tardó más de lo normal, casi 2 horas. Sí, quería sorprenderte. ¿Te gustó? Una respuesta simple, quizás convincente, pero para Pietro ya no era suficiente. Insistió: ¿lo hiciste tú misma? Lo compré en una tienda artesanal. Me pareció muy tú. ¿Conoces esa frase? La vi en internet. Me pareció bonita. Pero Pietro lo sabía. Esa frase no estaba en internet. Esa frase era de ellos. Un código, un tatuaje sin tinta, un pedazo de una historia que solo compartían 2 corazones. En ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no era solo una sospecha leve, era una incomodidad viva, un malestar que no podía seguir ignorando. Comenzó a releer mensajes antiguos, a repasar todas las conversaciones con Paloma, a buscar patrones, expresiones, modismos, cualquier cosa que pudiera vincularla con Paola. Mientras tanto, al otro lado de la pantalla, Paola se desmoronaba en silencio. Sabía que había cometido un error, sabía que esa frase era peligrosa, pero no pudo resistirse. Pensó que sería un gesto sutil, algo simbólico, una prueba de amor que tal vez pasaría desapercibida, pero no pasó. Y ahora, al observar el tiempo entre la última vista y la falta de respuesta de Pietro, sabía que había plantado la semilla del colapso. Lo que antes era un juego bien equilibrado, ahora temblaba por todas partes. Pietro, solo en su habitación, sentía que la cabeza le daba vueltas. Empezó a recordar otras frases, maneras de hablar, pequeñas señales que antes ignoraba
y que ahora cobraban sentido. Comenzó a escribir nombres, a cruzar horarios, a analizar patrones de publicaciones, y por primera vez consideró seriamente la posibilidad de que Paloma no existiera. Pero su corazón se resistía. Quería creer que solo era paranoia, que estaba siendo injusto, que estaba demasiado herido como para confiar. Al mismo tiempo, otra parte de él decía, con voz clara, si es verdad, estás enamorado de la mujer que más te hirió. Otra vez. Esa noche fue una de las más largas. Pietro no durmió. Sostuvo el llavero en la mano, dándole vueltas entre los dedos, leyendo y releyendo la frase. Pensó en llamar, pensó en confrontar, pero optó por algo más sutil. Al día siguiente, enviaría un mensaje ambiguo, cargado de un código que solo Paola entendería. Si Paloma respondía correctamente, la verdad saldría a la luz. Paola, por su parte, no sabía qué hacer. Estaba asustada, frágil, arrepentida, pero al mismo tiempo, desesperadamente esperanzada. Creía que aún podía salvar todo si lograba mantener el teatro un poco más. Pero el escenario ya temblaba, y el telón estaba por caer. Cuando la duda se convierte en obsesión, ya no hay espacio para la paz. Pietro se despertó con el corazón acelerado, como si hubiera corrido una maratón dentro de su propia pesadilla. La frase del llavero, la respuesta ensayada de Paloma, la coincidencia imposible, todo gritaba. Necesitaba saber, necesitaba la verdad, y en el fondo ya temía lo que iba a encontrar. Entonces decidió contárselo todo a Rafael, su mejor amigo, su hermano no de sangre, pero sí de vida. Rafael era directo, práctico, y jamás dejaría que un amigo se hundiera en un abismo sin antes empujarlo hacia la verdad. Pietro marcó un encuentro con él en la misma cafetería donde solían verse desde los tiempos de la universidad. Cuando llegó, los ojos lo delataban. Ya no podía disimular. Rafael lo escuchó en silencio mientras Pietro desahogaba cada coincidencia, cada frase, cada cambio de comportamiento. Y al final, mirándolo fijo, solo dijo, «Lo vamos a descubrir». Rafael conocía a un compañero de sus días en informática, alguien que ahora trabajaba en ciberseguridad, un genio discreto que vivía en el límite entre lo ético y lo ilegal, pero con un corazón firme cuando se trataba de proteger a los amigos de trampas emocionales. Menos de 2 horas después, Pietro y Rafael estaban en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Ventanas cerradas, computadoras encendidas, códigos fluyendo. Pietro entregó el enlace del perfil de Paloma, capturas de chats, mensajes de voz y hasta el rastreo del paquete. El chico, llamado Otavio, pero apodado Tabim, tecleaba con precisión quirúrgica, sin emoción, solo concentración. Durante el proceso, Pietro oscilaba entre la ansiedad y la negación. Decía cosas como, tal vez compró en una tienda que Paola también conocía, o quizás es solo una coincidencia rara. El universo juega, pero Rafael lo miraba con compasión y firmeza. El universo no escribe con la letra de tu ex, hermano. La verdad no tardó. Tabim logró rastrear las direcciones IP de las conexiones del perfil de Paloma. Había un patrón. La mayoría provenía del mismo barrio donde vivía Paola, pero eso, por sí solo, no era prueba suficiente. Entonces cruzó los horarios de acceso con los metadatos del envío del regalo y encontró la primera evidencia sólida. El pedido había sido hecho con un número de teléfono vinculado a un antiguo registro de Paola en una tienda de productos artesanales. Ahí estaba, nombre, DNI, correo. Había olvidado usar un número nuevo. ¿Olvidado? ¿O inconscientemente deseaba ser descubierta? El golpe cayó como una avalancha sobre Pietro. El mundo pareció detenerse. El tiempo perdió el ritmo. Cerró los ojos por unos segundos, tratando de procesar. Temía explotar, pero lo que vino fue un silencio doloroso, profundo, pesado. Rafael puso una mano sobre su hombro. Necesitas hablar con ella, de verdad, sin la máscara. Pietro se fue caminando, solo. Rechazó que lo llevaran. Necesitaba pensar. Necesitaba caminar hacia adentro de sí mismo antes de enfrentar el huracán que lo esperaba. Con cada paso, lo invadían los recuerdos, la risa de Paola, las peleas, el roce, la ruptura, la sensación de abandono. Y ahora,
El reencuentro oculto tras un perfil falso. Era cruel, era confuso, era real. Estaba enamorado de una mentira, pero esa mentira estaba hecha de la mujer que un día juró amar para siempre. Al llegar a casa, encendió la laptop, abrió el chat con Paloma, escribió lentamente: «Necesito verte, sin excusas, ahora». Ella respondió rápido: «¿Pasó algo?» «Sí, sé quién eres». Al otro lado de la ciudad, a Paola se le cayó el celular al suelo. Le temblaban las manos, el corazón se le disparó, el rostro se le puso pálido. Ya no había marcha atrás. La verdad había sido revelada. El juego había terminado. Y ahora, lo único que quedaba era enfrentar las consecuencias de un plan construido con pasión, pero envenenado por la mentira. La noche cayó como una sentencia. La ciudad seguía viva allá afuera, con bocinazos, risas en los bares, pasos apurados sobre las aceras mojadas. Pero para Pietro y Paola, el mundo se había encogido. Solo existía un lugar. Un apartamento silencioso en el cuarto piso, con las luces apagadas, las cortinas cerradas y el corazón de una mujer latiendo al ritmo de un crimen emocional a punto de ser confesado. Cuando sonó el portero, Paola no contestó. Solo abrió la puerta del edificio, como quien acepta su destino sin negociación. Pietro subió las escaleras lentamente. Cada peldaño era un ajuste de cuentas con su propia historia. Ya no había espacio para la ilusión, ni para la rabia ciega. Lo que lo movía ahora era un deseo incontenible de entender, de mirarla a los ojos y preguntar: ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué volver así? ¿Por qué no pedir perdón de verdad? Y más allá de eso, ¿por qué todavía sentía algo? Paola abrió la puerta. Estaba distinta, o quizás igual, solo despojada del personaje de Paloma, sin maquillaje, con el pelo suelto, expresión cansada, el rostro de alguien que arrastraba semanas de mentira y toda una vida de arrepentimiento. Se miraron por unos segundos que parecieron años, y entonces Pietro entró. El silencio entre ellos fue ensordecedor. Él caminó hasta el centro de la sala y se detuvo. Ella cerró la puerta con cuidado. Sus ojos estaban rojos, pero no de rabia, de agotamiento. Cuando habló, su voz fue baja. «Fuiste tú todo el tiempo». Paola asintió, con lágrimas cayendo antes incluso de responder: «Sí». Pietro se sentó, manos entrelazadas, respiración pesada. «¿Por qué, Paola?» Ella intentó hablar, pero falló. Se sentó frente a él, bajó la cabeza y finalmente dijo: «Porque nunca te superé, porque lo arruiné todo, y cuando vi que estabas intentando seguir adelante, me entró el pánico. Creé a Paloma para ver si aún eras capaz de amarme». Él rió, una risa amarga, casi un sollozo. «Me mentiste, creaste a alguien, entraste en mi vida como otra persona, y yo me enamoré, de nuevo, sin saber que eras tú, pero lo eras». Ella susurró: «No planeé que llegara tan lejos, solo quería mirar, saber cómo estabas, pero empezaste a hablarme como antes, y me perdí, porque se sentía tan bien, como volver en el tiempo, pero sin errores, sin heridas». Pietro interrumpió: «Sin la verdad». Paola lloraba. No intentaba justificarse, solo se abría. «Sé que estuvo mal, sé que te herí, pero todo lo que dije como Paloma fue real. Cada palabra, cada sentimiento. Era yo, sí, pero lo mejor de mí, lo que quise ser para ti, y no pude». Pietro se levantó, caminó hacia la ventana. «¿Sabías que un día iba a descubrirlo?» Ella asintió. «Lo sabía, y aún así seguí, porque por unos días sentí que me amabas de nuevo, aunque no supieras que era yo, y eso me dio fuerzas para existir, aunque fuera mentira». Volvió el silencio, y después de un rato, Pietro dijo algo que ella no esperaba: «No tienes que desaparecer, pero necesito tiempo para respirar fuera de esta ilusión». Ella se levantó, caminó hacia él. «Lo entiendo, solo quería que supieras que aún te amo, aunque nunca me perdones, aunque me borres de tu vida». Él la miró a los ojos. Por un instante, volvió a ver a la Paola que había conocido años atrás, la mujer que lo había encantado, que lo destruyó, que volvió como sombra y se reveló como luz y oscuridad al mismo tiempo. No dijo que la perdonaba, no dijo que volvería, pero tampoco le dio la espalda.
Salió de allí con el alma hecha trizas, pero con el corazón latiendo por algo mayor. La verdad, por fin, había salido de su jaula. Y aunque el dolor era inevitable, también era liberador. La verdad tiene el poder de liberar, pero también de aplastar. Pietro pasó los días siguientes con la mente al borde del colapso. Ya no sabía exactamente dónde empezaba el dolor del engaño y dónde terminaba el recuerdo del amor. No sabía si estaba herido porque Paola lo había engañado o porque, incluso sabiendo eso, aún había una parte de él que no podía dejar de amarla. Era como si su historia hubiera sido secuestrada por un guión que no le pertenecía, como si los momentos más íntimos de los últimos meses fueran, en realidad, páginas adulteradas de un libro que creía estar escribiendo con sinceridad. Cada notificación en el celular era un espasmo. Cada vez que oía el sonido de un audio, el estómago se le revolvía. Ya no sabía si la voz que escuchaba era la de Paloma o la de Paola. En realidad, ya no había diferencia. Todo se había fundido en una masa amorfa de mentira y emoción. La persona que lo escuchaba, que lo consolaba, que reía de sus chistes, que lloraba con sus historias, era real, pero real de un modo distorsionado. Una presencia con un rostro borroso, una voz editada, un cuerpo ausente. Y esa ambigüedad era lo que más dolía. Paola, por su parte, desapareció de todas las redes sociales. Eliminó el perfil falso, se borró de Instagram, no envió más mensajes. Su ausencia ahora dolía más que la mentira, porque aún conociendo la farsa, Pietro se había acostumbrado a esa compañía constante. Perderla de golpe fue como ser dejado por la misma persona 2 veces, pero la segunda dolía más, porque ahora lo sabía todo. Y aún así, la extrañaba. Las consecuencias psicológicas comenzaron a manifestarse. Pietro perdió el apetito, dormía mal, tenía pesadillas. Volvía a leer las conversaciones antiguas, no por nostalgia, sino intentando encontrar el momento exacto en que cruzó la frontera entre el amor y la ilusión. Buscaba cuándo Paola, oculta tras Paloma, empezó a sabotear su derecho a la verdad, y en el fondo se sentía humillado, porque, de algún modo, había sido manipulado, tocado en sus heridas más profundas, guiado como una marioneta emocional en un juego perverso de reconquista. La culpa lo consumía, pero no era culpa por amar a Paola. Era culpa por seguir queriendo entender, por seguir queriendo saber cómo estaba. Y eso le daba asco. Lo hacía sentirse débil, porque el amor que sobrevive a la mentira es un amor que desafía la lógica. Y Pietro era un hombre lógico, o al menos solía serlo. Ahora, solo era un hombre dividido entre el amor y la lucidez, y ninguno de los dos le daba descanso. Rafael intentó intervenir, quiso ayudarlo a seguir adelante. Lo invitó a salir, propuso viajes cortos, le presentó nuevas personas. Pero Pietro estaba indisponible para el mundo. Llevaba la sensación de que cualquier nueva conexión sería una nueva trampa. La confianza se había roto, no solo en los demás, sino en sí mismo. ¿Cómo confiar en el propio juicio después de haber sido seducido por una ficción? ¿Cómo amar de nuevo sin sospechar? Paola, en su silencio, también pagaba el precio. Encerrada en sí misma, revivía las conversaciones, las capturas, los momentos en los que casi confesó, las veces que pudo haber dicho la verdad y eligió el miedo. Se hundía en un arrepentimiento sin nombre. Sabía que lo que hizo fue cruel, pero no podía odiarse del todo, porque en cada mentira había una verdad emocional. Lo amaba, de verdad, solo que no supo cómo volver. No tuvo el valor de mostrar su versión rota. Creó otra, una más ligera, más dulce, más soportable. Pero incluso esa versión, la que él amó, ahora estaba muerta. La manipulación, ahora, era un cadáver entre los dos. Ya no podía ignorarse. Estaba allí, pudriendo lentamente todo lo que fue bueno. Pietro intentó escribir sobre ello. Abrió el cuaderno donde anotaba ideas para sus proyectos y comenzó a redactar pequeños textos sobre la confianza, sobre la memoria, sobre el amor y las máscaras. Pero cada frase era atravesada por un dolor agudo. Nada parecía suficiente, porque ninguna palabra podría describir lo que había vivido. Un amor que era, al mismo tiempo, verdadero y falso. Un lazo que consolaba mientras hería,
Una historia que solo podía terminar, con un nuevo comienzo. Lo que empezó como un drama íntimo, un secreto confinado entre dos corazones heridos por el amor y distorsionados por la añoranza, rápidamente se desbordó hacia el mundo real y luego hacia el mundo digital. En tiempos donde ninguna historia permanece oculta por mucho tiempo, bastó una chispa para que el escándalo incendiara las redes. Y esa chispa vino disfrazada de desahogo. Un tuit corto, publicado por una conocida en común, que notó la desaparición repentina del perfil de Paloma Rocha, se volvió viral en cuestión de horas. Mi amigo fue manipulado emocionalmente durante meses por una ex que fingió ser otra persona en Instagram. Creó un perfil falso y lo reconquistó como si fuera otra mujer. Sí, esto realmente pasó. La reacción fue inmediata. Influencers comenzaron a comentar, páginas de chismes investigaron, periódicos digitales pidieron entrevistas. El algoritmo hizo su trabajo, esparció la historia como pólvora en un día seco. La narrativa era perfecta para la cultura del escándalo moderno. Amor, engaño, redes sociales, manipulación emocional y un giro digno del cine. Pietro despertó con el celular colapsado. Cientos de mensajes, notificaciones, menciones, amigos, desconocidos, periodistas, curiosos, todos queriendo saber lo mismo. ¿Es verdad? Tardó en responder. Pasó horas solo observando. Vio videos en TikTok con dramatizaciones de las conversaciones entre Paloma y Pietro. Leyó comentarios de extraños que lo llamaban demasiado ingenuo o decían que, en el fondo, se lo merecía por caer en una mentira tan obvia. Otros defendían a Paola. Decían que era la prueba de que el amor siempre encuentra un camino. La Internet, como siempre, dividida entre el Tribunal de la Justicia Emocional y el circo de la empatía sensacionalista. Paola, por su parte, también fue encontrada. Alguien reconoció patrones de escritura entre las antiguas publicaciones de ella y las de Paloma. Una excompañera de universidad publicó un video antiguo donde Paola usaba exactamente la misma frase del llavero. En poco tiempo, la identidad detrás del engaño fue expuesta. Paola se convirtió en el centro de una tormenta virtual. Algunos la acusaron de psicópata, otros romantizaron el gesto como una prueba desesperada de amor, pero todos, sin excepción, hablaban de ella y del error que había cometido. En medio del caos, Pietro decidió pronunciarse. Publicó una sola frase en una historia con fondo negro. Esto no es entretenimiento, es mi dolor, y es real. La respuesta fue masiva. Miles de compartidos, mensajes de apoyo, pero también preguntas invasivas, solicitudes de más detalles, invitaciones a podcasts y programas de entrevistas. Pietro rechazó todas. No quería convertir su vulnerabilidad en contenido. No quería explicar su herida ante cámaras. Solo quería respirar, pero no pudo. El acoso mediático fue tan agresivo que empezaron a seguirlo por la calle. Un periodista incluso acampó frente a su edificio. Otro fue hasta su trabajo. Pietro pidió licencia. Rafael lo ayudó a cerrar todos sus perfiles. Cambió de número, desactivó WhatsApp, volvió a usar un celular antiguo, sin internet. Se aisló. Paola, escondida, también se sumió en un silencio absoluto. Sus padres la encontraron en estado de shock, encerrada en su habitación. Ya no comía, dormía poco. Estaba colapsando. Verse expuesta, ver la vergüenza pública ocupar el lugar del amor privado, fue más de lo que podía soportar. Por primera vez, entendió la magnitud de lo que había hecho. Ya no se trataba solo de Pietro, se trataba de ella, de haber cruzado todos los límites de la ética emocional. Y ahora, estaba sola, no porque estuviera aislada, sino porque sabía que no podía pedir perdón sin antes aceptar su propia monstruosidad. El mundo, como siempre, pasó rápido al siguiente escándalo. En pocos días, la historia se enfrió. Internet siguió adelante. Pero para Pietro y Paola, nada había terminado, porque lo que queda después del huracán no son solo los escombros, es lo que se construye o se abandona sobre ellos. Y en medio de ese silencio, una pregunta resonaba en ambos corazones, aunque de formas distintas. Si todo esto empezó por amor, ¿qué podrían hacer ahora de la verdad? Cuando las palabras ya no pueden decirse en voz alta, necesitan encontrar otros caminos. Y por eso, semanas después de desaparecer,
Paola escribió, no un mensaje, no un correo, sino una carta, escrita a mano, con tinta azul, en un papel grueso que absorbía la tinta como si también absorbiera su culpa. Era larga, densa, llena de silencios entre líneas. Paola no escribió para pedir perdón, no directamente. Tampoco escribió para pedir una segunda oportunidad. Sabía que ese tiempo ya había pasado. Escribió porque necesitaba decirlo. Necesitaba confesar todo lo que había quedado atrapado entre el orgullo y la desesperación. Necesitaba, sobre todo, devolverle a Pietro el derecho de conocer toda la verdad. Dobló la carta con cuidado. La metió en un sobre beige, escribió su nombre con una letra firme y la dejó en la portería del edificio donde él vivía, sin remitente, sin firma explícita, pero él sabría, siempre supo leer entre líneas. Cuando Pietro encontró el sobre, dudó. Por un momento, pensó en no abrirlo, pero algo dentro de él, tal vez el mismo corazón herido, pidió silencio, pidió lectura, pidió escucha, y cedió. Se sentó en el sofá, abrió el sobre y comenzó a leer. Las primeras líneas ya llegaban como puñales y abrazos entrelazados. Pietro, si estás leyendo esto, es porque mi cobardía llegó al límite, porque la mentira estalló, porque la verdad ya no cabe en mí y necesita llegar a ti. No sé por dónde empezar, pero intentaré desde el principio. Cuando te vi seguir adelante, sonriendo en fotos nuevas, hablando con gente nueva, algo dentro de mí se derrumbó. Sabía que te había perdido y no lo acepté. No porque no quisiera tu felicidad, sino porque, en ese momento, entendí lo estúpida que fui por no luchar cuando aún había tiempo. Creé a Paloma como un escudo. Al principio, solo era curiosidad. Quería ver cómo estabas, pero cuando empezaste a escribirme como antes, me perdí. No había un plan. No había maldad. Solo una mujer rota, desesperada por ser amada por ti, aunque fuera con otra piel. Y sé que eso es monstruoso. Lo sé. Pero fue la única forma que encontré de volver a ti sin cargar con el peso de la Paola que dejaste atrás. Amé cada mensaje, cada audio, cada madrugada. Y lo más cruel de todo es que nada fue inventado. Todo era mío. Todo era sincero. Solo que, disfrazado, decías que Paloma era la mujer perfecta, que era lo que siempre soñaste. Pero la verdad, Pietro, es que amabas lo que siempre existió en mí, antes del dolor, antes de las peleas, antes de que nos hiciéramos daño. Sus manos temblaban, pero siguió leyendo. Página tras página, las palabras fluían como cuchillas y caricias. Paola contaba los días en que casi confesó. Hablaba del regalo con la frase que escapó de su memoria emocional, de cómo lloró viéndolo esperarla en el café, de cómo gritó de rabia en su cuarto después de escribir «perdóname» y borrarlo. Y al final venía el fragmento más crudo. «No espero que me perdones. Tal vez nunca puedas. Pero necesitaba que supieras que, aunque fue un error, fue amor. Y si algún día escribes un libro sobre todo esto, quiero que sepas, el personaje que mintió era solo la sombra de alguien que aún te amaba de verdad. Con todo lo que queda de mí, Paola». Pietro permaneció inmóvil. Miró la carta durante largos minutos, como si esperara que dijera más. Y de algún modo lo hizo. A través de ella, vio a Paola no como villana, ni como víctima, sino como un ser humano, falible, frágil, intentando reconstruirse sobre ruinas. El dolor seguía allí, también la herida, pero la carta lo desarmó, porque no había artificio en ella. Había entrega, verdad, vulnerabilidad sin máscaras. En los días siguientes, no respondió, no envió mensaje, no llamó. Simplemente dejó la carta encima del escritorio, entre sus libros, como quien guarda una cicatriz en un lugar visible, como quien aún no sabe si va a volver, pero sabe que necesita reconocer de dónde vino. No hubo invitación, no hubo mensaje acordado, ni promesa de reencuentro. Sucedió como suele actuar el destino cuando se cansa de esperar a los humanos, de forma espontánea, en un lugar banal, en una tarde cualquiera. Pietro estaba en una librería del centro, un sitio que solía frecuentar con Paola en los viejos tiempos, cuando todo era aún risa y descubrimiento. Caminaba entre los pasillos, con la atención dividida entre los títulos y sus propios pensamientos, cuando la vio.
O mejor dicho, la sintió antes de verla. Paola estaba allí, a pocos metros, con un libro en las manos y la mirada perdida entre las páginas. Llevaba una blusa clara, jeans, el cabello suelto. Nada en ella pedía atención. Y sin embargo, el tiempo pareció detenerse a su alrededor. Pietro se paralizó. Sus ojos buscaron confirmación. Su cuerpo dudó. Ya no había maquillaje emocional, ni filtros, ni personaje. Era ella, de verdad, por primera vez, desde todo, allí, entera en su presencia. Ella lo vio, y por un segundo, todo fue silencio. No ese silencio incómodo, sino el tipo que precede a un gesto importante. No sonrió, tampoco huyó. Simplemente cerró el libro con lentitud y caminó hacia él. Sus pasos eran tímidos, sus ojos llenos, y cuando quedaron frente a frente, ninguno necesitó decir hola, porque aquello no era un reencuentro entre desconocidos. Era el reencuentro entre versiones de sí mismos que ya no sabían cómo mirarse, pero aún recordaban. Pietro fue el primero en hablar. ¿Volviste a visitar librerías? Ella asintió, con una leve sonrisa. Tuve que volver a aprender a quererme, fuera de las pantallas. Hubo un silencio, pero un silencio lleno de escucha. Ninguno tenía prisa, ninguno sabía qué significaba ese momento, pero ambos sabían que no era casualidad. Él señaló el libro en sus manos. Ese era tu favorito. Sigue siéndolo, respondió ella. Incluso después de todo, especialmente después de todo. No hablaron del escándalo, no hablaron de la carta, no hablaron de Paloma. La verdad ya había sido revelada, diseccionada, absorbida. No era necesario exprimir heridas. Allí, uno frente al otro, estaban dos personas que habían atravesado el infierno de la mentira, el purgatorio de la añoranza, y ahora se reencontraban en el umbral de lo posible. Pietro la tocó en el brazo, levemente, sin promesas. ¿Estás mejor? Ella respondió con los ojos húmedos. Estoy intentando. Fallar con alguien que uno ama es un dolor que no se va fácil. Él asintió. Y ser amado por una mentira también duele. Más silencio. Más verdad entre pausas. Caminaron juntos por la librería durante algunos minutos. Sin toques, sin declaraciones, pero también sin distancia. Era como una danza antigua que el cuerpo aún recordaba, aunque los pies temblaran. Hablaron sobre libros, sobre la vida después de la exposición, sobre noches que ahora terminaban más temprano. No hicieron planes, no intercambiaron promesas. Al salir, ya era de noche. En la puerta se detuvieron, y Paola dijo, si algún día quieres conversar, de verdad, conmigo, no con una invención, estaré por ahí. Él no respondió, solo la miró, y en esa mirada había dolor, pero también un reflejo de lo que alguna vez existió, y tal vez, solo tal vez, de lo que aún podría renacer. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera, y se fue. Pietro se quedó allí, quieto, durante largos minutos. El corazón ya no latía acelerado, latía firme, y aunque aún no supiera qué hacer con todo aquello, sabía una cosa. Ese reencuentro no era un final, era un signo de interrogación que no dolía, y eso, para alguien que vivió lo que él vivió, ya era un comienzo. El tiempo pasó, no mucho, pero lo suficiente para que las cicatrices dejaran de sangrar. Pietro volvió a caminar por calles que antes evitaba, volvió a frecuentar cafés sin miedo a ver fantasmas, reactivó sus redes, pero con otra postura, menos exposición, más silencio. Siguió trabajando, volvió a escribir, y fue en la escritura donde encontró, quizás por primera vez, el espacio donde podía transformar el trauma en algo comprensible, no para los demás, sino para sí mismo. Escribió, al principio, como quien se desahoga, luego, como quien se reconstruye. Las palabras fluían no como lamento, sino como testimonio. No escribió una denuncia, escribió una memoria, un relato delicado, triste y a la vez profundamente humano. Llamó al proyecto La influencer que nunca existió. El título era metafórico, pero el contenido era brutalmente verdadero. Era la historia de un hombre que amó a la misma mujer 2 veces. La primera en el mundo real, la segunda en una mentira. Y en ambas, la amó de verdad. El libro no era sobre Paola,
Era sobre la condición de amar a quien nos hiere, sobre los laberintos del afecto, sobre cómo el amor puede sobrevivir a la decepción, aunque se transforme, aunque se vuelva irreconocible. No escondió el dolor, ni se escondió a sí mismo. Expuso sus errores, sus carencias, su ceguera emocional. Asumió su parte en la historia, como diciendo, yo también me aferré a la ilusión porque me ofrecía justo lo que necesitaba. Publicó el libro de forma discreta, sin rueda de prensa, sin ruido. Solo lo publicó en redes. Hoy nace un libro, y con él, una versión de mí que por fin entendió que el amor, para ser real, tiene que ser honesto, incluso con uno mismo. Días después, Paola compró un ejemplar. Le envió una foto del libro abierto en la página donde él describe la primera vez que ella lo llamó Planeta en órbita equivocada, y junto a la imagen escribió, aún lo recuerdo todo, y aunque suene raro, aún lo siento. Él respondió con un simple, yo también. No se volvieron a ver por un tiempo, pero intercambiaron algunos mensajes esporádicos. Nada intenso, nada romántico, solo verdad. El tipo de verdad que siempre habían evitado. Ahora, sin máscaras, sin invenciones, sin Paloma, solo Pietro y Paola, dos nombres que sobrevivieron al colapso. Un año después, por casualidad o no, se encontraron de nuevo, en el mismo café donde, una vez, Pietro esperó a una mujer que nunca llegó. Pero esta vez, ella estaba allí, real, sin filtros, con la misma sonrisa que él había amado, con la mirada de alguien que fue demasiado lejos, y volvió sola. Tomaron café, hablaron de la vida, rieron. No hablaron del pasado directamente, pero estaba allí, como una vieja fotografía sobre la mesa, visible, pero respetada. Al despedirse, Paola dijo, ¿tú crees que aún existimos en alguna versión? Él pensó, respiró, sonrió. Quizás no como antes, pero quizás como ahora. Se despidieron con un abrazo largo, sin promesas, pero con algo nuevo, paz. Pietro salió de ese encuentro con el corazón en calma, no porque el amor hubiera triunfado, sino porque, por primera vez, había sido verdadero hasta el final. Y eso, al final de todo, era lo que quedaba. No el dolor, no la mentira, no la nostalgia, sino lo que resistió, el amor real, el que nace tras la caída, el que sobrevive al colapso, el que se reinventa, aunque ya nadie crea. Y en el silencio de aquella tarde, sin fotos, sin publicaciones, sin historias, solo quedaba eso, dos corazones que se reconocieron de nuevo, después de todo, con menos idealización y más humanidad, porque a veces, cuando todo se derrumba, lo que queda es precisamente lo que siempre fue verdadero.